Bien, amigos, además de la fiesta en Ghana, fecha 6 de marzo del 57, en que se independizó de Inglaterra, tenemos que hoy también es el día de datos abiertos. Datos abiertos es la eliminación prácticamente del derecho de autor, sobre todo en las invenciones, en los inventos. Mucha gente piensa que cuando una persona descubre algo, debe de estar a disposición de todos sin ningún costo. Es simplemente un señalamiento con motivo del día de hoy, pero ese es un tema que debe de ser largamente discutido y explicado. No es lo mismo, aunque sí la ley la prevé igual, un compositor que escriba una letra o un músico que le ponga música a esa letra, el derecho que ellos tienen de cobrar por eso, realmente se podría justificar. Pero cuando una mente descubre algo que podría ir en beneficio de la humanidad y que las personas tendrían que pagar dinero al que inventó eso, entonces se discute de que los gobiernos deberían de pagar al inventor y poner a disposición de la ciudadanía. ¿A qué me refiero? ¿Cuáles son las causas principales de muerte hoy? El cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Pues resulta que si alguien descubre el cáncer, descubre cómo curar el cáncer, que no es él, sino porque son varios tipos, pero vamos a suponer que alguien descubra cómo evitar la multiplicación desordenada de las células, que es lo que produce el cáncer. Entonces, registra eso y el que no tiene con qué pagarlo, se muere. Entonces, lo que se está discutiendo hoy es que el día de datos abiertos no es de datos, es de la patente. Pero esa es una opinión personal incompleta que merece mucha explicación. Hoy es el día de los datos abiertos. En el orden local tenemos que seguimos viviendo en una época en que no solamente en el mundo, sino nosotros requerimos de explicación. No podemos vivir en un mundo y en un país donde se utilice una expresión muy dominicana que dice: vamos allí. ¿A dónde? No te apures. Eso no puede ser. Tienen que decirnos a dónde vamos, por qué vamos y a qué vamos. Entonces, me estoy refiriendo a una serie de situaciones que están surgiendo
que deben de recibir explicación. Miren, que yo recuerde, yo solamente tengo 2 experiencias personales en las que he sido empleado público. En el año 58 me enviaron un nombramiento como practicante en el Hospital Gautier. Usted ha sido designado practicante del Hospital Gautier con sueldo de 125 pesos en sustitución del doctor José Chanlate Bay. Eso nunca se me olvida. El segundo nombramiento me lo otorgó, porque realmente él fue el que lo gestionó, mi querido amigo Bonaparte Cotró Piñeiro, cuando fue nombrado director de la Comisión Consejo Nacional de Drogas. Consejo Nacional de Drogas, 2 miembros distinguidos renunciaron y él nos pidió que ocupáramos una posición. El presidente Mejía nos incluyó dentro de un grupo que fue designado ahí. No recuerdo más nada, pero ahora yo quisiera, que no se va a conseguir, eso es un, ¿cómo se llama? Un anhelo, una cosa así. No, es Un sueño. una catarsis, ¿verdad? Sí, ok. Yo quisiera una designación, pero sin sueldo, Honorífico. totalmente sin sueldo, pero con el propósito de que siempre comunicándolo antes al señor presidente de la República para que él nos dé luz verde en caso de que algún tema de los que voy a tratar políticamente, porque la política es todo, no funciona, me gustaría desempeñar un cargo para explicar todas esas cosas que se quedan inconclusas aquí. Y decir, mire, lo que está pasando ahora mismo, hoy, Medio Ambiente dice que un campesino fue el causante del fuego que ocasionó el campesino Un incendio forestal. el incendio, el gran incendio en Valle Nuevo. En Valle Nuevo. Muy bien, ya se aclaró. Ya se aclaró. Ahora, ese campesino lo van a meter preso. Y la explicación que hay que dar es la siguiente. Desde los tiempos de la colonia, por lo menos aquí, hay una costumbre, un hábito, una cultura de que las tierras de las montañas tienen condiciones especiales de fertilidad. ¿Por qué? Primero, porque son altas y el clima en las alturas es favorable para algunos cultivos. A veces ni siquiera tiene que llover, solamente con la humedad el clima es favorable. Pero también la tierra de muchas montañas es fértil. Entonces, ¿qué hacen tradicionalmente los campesinos? Los campesinos van a las lomas, queman las plantas que se encuentran en las lomas y siembran, que además de quemarla, también es un abono adicional, que es las cenizas.
y siembran en esas lomas. En el sur le dicen a eso una tumba, porque algunos, dependiendo del cultivo, de lo que hay en esas montañas, no pegan fuego, sino que cortan, tumban los árboles y siembran. Generalmente, el producto que más se siembra en montañas es las habichuelas. Pero ¿qué hacen? Siembran las habichuelas, a veces siembran dos cultivos en 2 años seguidos, y el tercer año ya la tierra no es fértil y se van a otro lugar y queman en ese otro lugar. Y eso que ustedes ven cuando vuelan una cantidad de montañas peladas se debe justamente a que el campesino se muda de lugar. Y eso es lo que hay que completar de que pasó en Valle Nuevo. Dice, un agricultor quemó para sembrar, como si fuera un evento aislado. No, es una costumbre que se usa. Ese es uno. Otra cosa, totalmente diferente. Generalmente, uno conduce en la capital dominicana y sabe que en la Bolívar, esquina Cervantes, hay un hotel que se llama el Hotel Cervantes. Ese Hotel Cervantes era de una amiga, pastora evangélica, que decidió vender su edificio. No sabemos el mecanismo ni nos interesa bajo qué condición. Eso pasó al Estado. Pues señores, hace más de 3 años, que ese edificio fue ampliado. Se le construyó adicionalmente otro edificio que parece un parqueo. Y durante esos 3 años, esporádicamente, a la edificación nueva le corrigen una especie de cuarteados que tiene ese edificio. Nadie, en 4 años que nosotros hemos visto esa situación, nadie ha explicado qué está ocurriendo en esa inversión que hizo él. Me parece que ahí va un tribunal, pero son 4 años sin explicación, pero ni en un sentido ni en otro. Y usted puede revisar muchísimos casos en que hoy mismo Michelle tiene un invitado que nos tiene una explicación sobre el tranque entre los médicos y las ARS. ¿Ustedes saben cuál es el tranque? Los salarios de los trabajadores, que nadie ha querido tratar ese tema, sino que estos quieren más tarifa y el otro quiere más cuarto, y los salarios. Entonces hay situaciones de asuntos pendientes que necesariamente, por ejemplo, el tema de las vacunas. Sí, explicaron una parte, compramos vacunas a tiempo, hicimos una inversión y firmamos un contrato que decía 2 cosas. No podemos demandar si le hace daño al paciente, a la persona vacunada. Y segundo, que no estamos obligados a cumplir el contrato. Oye esto, un contrato para decir que no estábamos obligados
a cumplir, que ellos no estaban obligados a entregarlo en la fecha Un descargo de responsabilidad. de antes. Entonces, eso tiene que explicarse. Hoy el periódico El Caribe, esto no tiene madre lo de hoy. Lo de hoy no tiene madre, ni padre ni nada. El Ministerio de Educación de la República Dominicana incinerará millones de libros dejados en el almacén. Señores, ¿cuál es el contenido de esos libros? Que tiene un contenido venenoso en que tienen que quemarse. Y yo pregunto, millones de libros, todos son igualitos, todos son que dicen que la República Dominicana no existe, que la historia de Haití es importante, el millón de libros, eso es lo que dice. Y lo que dice es que a los niños hay que darle educación sexual. No, eso lo dice uno de los libros. El libro de matemática, ¿por qué lo van a quemar? El libro de lenguaje, ¿por qué lo van a quemar? Entonces, nosotros necesitamos explicación. Usted sabe lo que valen millones de libros y el trabajo que le da al gobierno cada año ajustar los números para pagar los préstamos que nos hacen. Entonces yo creo que así como esas 3 o 4 asuntos, pero no es eso, son cientos de elementos que necesitan que el país se le explique. Y le digo con toda la honestidad, eso no se trata de la libre información, ¿cómo es? El derecho a la información. Derecho a información. Al derecho a información. No, ni se trata de que el sábado Nuria o Alicia vayan a hacer una denuncia. No podemos depender solamente de 1 o 2 programas que se ocupen de un tema. En un país donde nosotros no sabemos siquiera si somos un país, una nación, un pueblo o una colonia o una provincia de otro país. El presidente de la República no tiene ningún tipo de razón por la que se le tenga envidia. Es un personaje que tiene demasiado problema arriba. Inclusive lo tiene todos. Parece que a Danilo Medina se le quedaron pendientes algunas materias para julio y para septiembre, porque ahí anda haciendo visitas sorpresa para ver los proyectos que él estaba desarrollando y que no se llegaron a desarrollar. Tiene que usar tiempo de este gobierno para ir a hacer inspección de lo que él decidió. Pero le voy a decir algo a los funcionarios de parte del presidente, pero sin hablar con el presidente. ¿Cuál? ¿Qué le iba a decir? El presidente de la República tiene 2 o 3 funcionarios que están haciendo cosas indebidas y lo está fildeando. Está observando 2 funcionarios que reciben los fondos que el presupuesto les asigna, pero no están haciendo nada con ese dinero, o si están haciendo algo, no es lo que tienen que hacer. No estoy hablando de muchos, estoy hablando de 2. Y hay 2 que tienen nombre, apellido e institución, que
están cumpliendo con su deber. Pero cada vez que hacen algo, lo hacen en venganza a alguien del gobierno anterior. Y eso produce que hoy haya problemas con las alianzas que se necesitan para la reelección, porque están haciendo bellaquerías. Y justamente yo quiero decir que hay dos frases que nosotros usamos mucho. Una es la cantidad de cosas que están rindiendo el doble y que el gobierno está llevando la idea de que aquí no ha habido crisis nunca. El dinero rinde el doble. Todo el mundo sabe porque no están robando. Las recaudaciones, todos los días la aduana dice, y impuestos, que está recaudando el doble. Las remesas se duplican. El turismo, el doble. Las exportaciones, entonces nosotros somos un paraíso, porque a pesar de la crisis, todo rinde el doble. El optimismo es bueno. Nosotros hemos dicho eso. Y lo otro que hemos dicho es que los polvos de ayer nos traen los lodos de hoy. Hoy nosotros queremos decir algo que no quiero que se tome a broma, porque lo veo en las redes, que dice que lo que ayer nos unía, hoy nos separa. ¿Tú estás oyendo? Eso lo usan, un matrimonio conversa y la mujer le dice, mi amor, nos vamos a divorciar porque lo que ayer nos unía, hoy ya nos separa. Pero eso nosotros lo vamos a escribir correctamente, porque dice, hoy no se para. Y yo lo voy a escribir ahora, hoy nos separa, nos aparta. ¿Qué es lo que estoy diciendo? La visita de Hipólito a Punta Cana y juntarse con Miguel Vargas. Miren, eso tiene todas las lecturas que usted le dé la gana. Primero, ¿quién logró esa reunión? ¿Quién convenció a Hipólito y a Miguel de que deben de reunirse? Segundo, ¿qué hablaron? Y ahora vienen las conjeturas. Primero, desde el 2008, que Miguel fue, comenzaron las diferencias, terminó con la formación de un partido diferente. Miren, puede ser que esa reunión sea un acuerdo de ellos dos. Se pusieron de acuerdo en una cosa, en hacer la reunión para no tratar nada, para que cada uno de ellos negocie en mejores condiciones con el que esté negociando. Oye bien, en política eso funciona. Sí. Vamos a reunirnos para que tú que estás hablando con Leonel te otorgue una cuota mayor de poder si gana. Y nosotros decirle al PLD que o nos apoye o va a tener problemas. Miren, todo lo que ocurrió porque los dos grandes partidos se dividieron. Se dividió el PRD, produjo el PRM, se dividió el PLD y vino la Fuerza del Pueblo. Dos partidos se convirtieron en cuatro.
La situación no es la misma de antes. Los empresarios están hartos de los políticos. No pueden seguir invirtiendo tanto en política. Si esos partidos se unen, eso es bueno para la economía del país y de los empresarios. Ya los narcos y los del juego de azar no están en las mismas condiciones. Entonces, la idea de que el PRD se una de nuevo al PRM va a producir inmediatamente un efecto de que Danilo Medina y Leonel Fernández tienen que hablar. Pero eso va a eliminar 2 candidatos. Son 4 partidos. Va a eliminar 2 candidatos. El PLD, si apoya al gobierno, no es verdad que van a poner a Abel Martínez, va Luis Abinader. Y Abel Martínez no va a ir solo. En otras palabras, Leonel Fernández del PLD y Luis Abinader del PRD. Eso es lo que podría ocurrir si hay esas 2 situaciones. Miguel Vargas y Abel Martínez quedan fuera de la fórmula presidencial. Entonces, ese podría ser un cuco. Usted sabe lo que significa. ¿Por qué Leonel y no Abel? Bueno, Abel podría ser un candidato bueno, nuevo, pero hay una cosa. Leonel tiene 3 presidencias de la República. Y Luis Abinader tiene la presidencia de la República y el partido. Lo que tienen que discutir ahora es, Miguel Vargas, ¿qué me está dando Leonel? Porque ellos tienen su acuerdo ya. Tienen que romper el acuerdo con Leonel. ¿Y qué me puede dar Luis Abinader? Difícil, porque el gobierno tiene muchos compromisos, pero por otro lado, el PRD ya no es tan grande. En el caso de Leonel, es al revés. Tiene que darle una cuota más grande al PLD porque es más grande que la Fuerza del Pueblo. Pero en algún momento él fue jefe de los 2. Esta reunión, si fue para asustar, logró su objetivo. Va a tener a mucha gente preocupada. Pero si es cierto que se está hablando de reunificación, inmediatamente se va a reunificar también Leonel con Danilo. Olviden que eso va. Si es cierto lo de Hipólito y Miguel. Esa situación es altamente interesante, pero no es preocupante, porque en el pasado fue así. Ni había Fuerza del Pueblo, ni había PRM. Así que volvemos a la felicidad. No hay tanta pendejada. La Junta estaría feliz. El problema está en los cargos selectivos. ¿Quién va a ser el candidato a senador, a diputados, a síndicos y a regidores? ¿El del PRM o el del PRD? ¿El de la Fuerza del Pueblo o el del PLD? Esa situación es necesario darle seguimiento y es bueno que esté ocurriendo. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar inmediatamente.